Bueno. Vamos a comenzar con la parte 2 del tema físico-química del suelo. Vamos a continuar con los temas que hemos desarrollado en la clase anterior. Y vamos a recordar que habíamos definido al suelo como un sistema trifásico, en donde tomábamos este sistema trifásico desde el punto, o lo habíamos tomado también como un sistema trifásico coloidal, en donde existía o encontramos una fracción mineral que se une o se encuentra ligada a la fracción orgánica, en donde la fracción mineral se encuentra floculada por fuerzas cementantes. Siempre cuando estudiamos las propiedades del suelo, preferimos que la fracción mineral se encuentre floculada, mientras que la fracción orgánica, también floculada, se va a encontrar unida por fuerzas ligantes. Entonces, si nosotros tenemos un suelo en donde la fracción mineral y la fracción orgánica presentan una floculación, vamos a poder encontrar en esta zona, donde se encuentra la fracción mineral y la fracción orgánica, vamos a encontrar un suelo estructurado, con todos los beneficios que trae la estructuración de un suelo, principalmente reflejada en la porosidad del suelo. Y recordemos que dentro de estos poros lo que podemos encontrar es agua o aire. Bueno, simplemente esto es para recordar que la fracción sólida va a ser igual al 100% menos el porcentaje de la porosidad total. Y bueno, en la porosidad, dentro de la porosidad vamos a encontrar la fase líquida y la fase gaseosa. El hecho de que nuestro suelo presente una buena estructuración va a ser un indicador de una buena fertilidad física. Bien, este concepto de floculación mutua o fenómeno de floculación se da en suelos en cuyas caras de arcilla son negativas y los bordes positivos. Entonces se unen de tal manera en donde se produce la floculación entre partículas por unión de caras y de bordes. Ahora bien, un concepto que es muy importante cuando estudiamos las propiedades físico-químicas de los suelos consiste en el concepto de porcentaje de sodio intercambiable. Y simplemente tiene que ver con la cantidad de sodio. Fíjense que están acá los iones de sodio. La cantidad de sodio que tenemos como iones compensadores en relación a los cationes totales. Dentro de los cationes totales vamos a tener cationes de calcio, potasio, sodio, magnesio. Y el porcentaje de sodio intercambiable nos va a indicar entonces el porcentaje que existe de este catión sodio con respecto al total de los cationes, multiplicado por 100 para expresarlo como porcentaje. Esto nos permite clasificar al suelo en función de la conductividad eléctrica, que es la salinidad que presenta un suelo, y el porcentaje de sodio intercambiable. Vamos a utilizar valores umbrales en donde la conductividad eléctrica va a estar determinada por el valor 4 y el porcentaje de sodio intercambiable por el valor 15. Si nuestros suelos presentan una conductividad eléctrica menor a 4 y un PSI menor a 15, vamos a estar enfrente de un suelo normal. Mientras que
si la conductividad eléctrica es mayor a 4 y el PSI menor a 15, el suelo se va a considerar salino. En cambio, si la conductividad eléctrica es mayor a 4 y el PSI también es mayor a 15, que es nuestro valor umbral, el suelo va a ser salino-sódico. Y si la conductividad eléctrica es menor a 4 y el PSI mayor a 15, vamos a estar en presencia de un suelo sódico. Entonces, si recordamos lo que vimos en la clase anterior, podemos decir que las reacciones de absorción influyen tanto en las condiciones físicas del suelo como sobre la capacidad del mismo para proporcionar nutrientes a la planta. Y esto está determinado principalmente por el espesor de la doble capa eléctrica y por el proceso de floculación que pueden presentar los mismos. Ahora vamos a ver cómo estas reacciones de absorción influyen sobre esa capacidad que tiene el suelo para suministrar nutrientes a las plantas. Es decir, cómo influye este tipo de propiedades en el suelo. Los coloides del suelo tienen una influencia en las propiedades químicas. Y son dos cuestiones fundamentales. Una de ellas tiene que ver con el suministro y control sobre la concentración de nutrientes en la solución del suelo. Principal. Y por otro lado, también van a influir en el secuestro de las sustancias tóxicas. Entonces estas son las dos propiedades químicas en donde existe influencia. Bien. Acá se presenta un esquema en donde podemos ver la dinámica de los nutrientes en cuanto a las reacciones de absorción y desorción que existen en el suelo. Por la gran superficie reactiva de las partículas involucradas, que son los coloides, recordemos que tienen una superficie específica muy alta, estas reacciones son mucho más rápidas para equilibrar la composición de la solución. Es muy importante para regular la composición de la solución del suelo. La concentración de la sustancia absorbida en la solución de equilibrio depende de la energía con que se une a la superficie del coloide, por supuesto. En este caso, el coloide está representado por este rectángulo de color naranja. Y en este sector están los nutrientes que se encuentran absorbidos en la solución micelar. Recuerdan que hablamos en la clase anterior sobre la solución micelar, que es la solución o el sector de la doble capa eléctrica donde se encuentran los iones que se encuentran influenciados por las cargas eléctricas de las arcillas, los óxidos o la materia orgánica del suelo. Mientras que la solución intermicelar es la que está más lejos de las arcillas, los óxidos o la materia orgánica, es la solución que se encuentra más lejos y que ya no tiene influencia de las fuerzas que ejercen las partículas minerales. Entonces estos nutrientes absorbidos se van a encontrar en el sector de la solución micelar. Las reacciones de absorción ocurren en la interfase entre la solución y las partículas que exponen gran superficie en relación a su masa. Recordemos que estamos hablando de la superficie específica, ¿sí? Una gran superficie específica en relación a su masa. La superficie retiene sustancias presentes en la solución.
siempre lo que busca este sistema coloidal suelo es el equilibrio entre los iones que se encuentran absorbidos y los iones que se encuentran en la solución intermicelar. Cuanto mayor sea la energía de la unión, menor será la concentración en la solución. Recordemos que vimos en la clase anterior que el espesor de la capa micelar estaba determinado por la concentración de los iones que se encontraban. Entonces, a mayor energía de la unión que exista entre en la superficie del coloide y los iones, menor será la concentración en solución. Bien, y ahora vamos a hablar sobre estas reacciones de absorción que pueden ser del tipo física o del tipo química. Las absorciones de tipo física son las que involucran o se realizan a través del intercambio iónico, ¿sí? Es decir, que van a ser los iones que entran en juego en estas reacciones, son iones que se retienen con baja energía. Por eso es que puede existir un intercambio iónico en la solución del suelo. En cambio, las reacciones de absorción química es una reacción de absorción del tipo selectiva de aniones y cationes. Y esta energía de unión que presentan entre la superficie y el ion es muy fuerte. En este esquema podemos ver que en la absorción química, el ion reacciona químicamente con el sitio cargado de la superficie. Es decir, que se forma un complejo de nivel interno entre el ion y la superficie. Y como podemos observar, no hay moléculas de agua alrededor. En cambio, en la absorción física, en donde está regida principalmente por fuerzas electrostáticas, el ion no reacciona con la superficie directamente, sino que se forma un complejo de nivel externo. Entre el ion y la superficie hay una molécula de agua. Eso es lo que hace que las fuerzas de unión sean más débiles que las fuerzas que existen en las reacciones del tipo de absorción química. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir este concepto de intercambio iónico? En donde los contraiones absorbidos en la solución micelar no se pueden quitar, pero sí se pueden reemplazar por otros que estén presentes en la solución intermicelar, ¿sí? Entonces están los contraiones que se encuentran formando parte de la solución micelar y que van a determinar el ancho de la capa, de la doble capa eléctrica, y que va a estar principalmente determinado ese ancho por la concentración de los iones y la valencia, ¿sí? ¿Cuál es la importancia del intercambio iónico? Los cationes absorbidos pueden pasar a la solución y ser tomados por las plantas al intercambiarse por protones liberados por las mismas raíces de las plantas. Los nutrientes catiónicos, como el potasio, aplicados en los fertilizantes, pueden almacenarse en el suelo reemplazando a otros que estén absorbidos, para luego ser tomados por las plantas. Constituyen como una especie de reserva en el suelo. Y la adición de agua de riego con mucho sodio en solución puede llegar a sodificar el suelo por acumulación del mismo en la doble capa
En este caso, el intercambio es desfavorable porque el sodio tiende a dispersar las partículas, confiriendo propiedades físicas poco favorables. Entonces, en este caso, el intercambio iónico va a ser positivo, ¿sí? Porque va a almacenar nutrientes que luego podrán ser tomados por las plantas, y en este caso el intercambio iónico resulta degradativo para el suelo porque el intercambio no resulta favorable y dispersa las partículas, desagregando el suelo, perdiendo estructura y con todas las consecuencias que ya conocemos en la pérdida de las propiedades físicas. En este esquemita, en donde pueden ver cómo es un ejemplo de cómo la raíz puede tomar los nutrientes que están absorbidos en la superficie coloidal, como por ejemplo los potasios. El potasio queda adherido a la superficie, pero la planta que libera protones, y estos protones hace que la planta pueda tomar este potasio que se libera mediante el intercambio iónico. O bien también los cationes pueden intercambiarse con los protones del ácido carbónico, que también está presente en la solución del suelo. Bien, cuando hablamos de intercambio iónico, vamos a separar cuáles son los iones que participan en estas reacciones de intercambio iónico. Y los vamos a separar en dos grupos. Por un lado van a estar las bases de intercambio o cationes básicos, ¿sí? Que son el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio. Estas se llaman bases porque son cationes que forman bases fuertes, como el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, entre otros. Y no son químicamente reactivos con las cargas de los coloides. Eso quiere decir que solamente son absorbidos por las atracciones electrostáticas a que cargas, tiene que, al formar bases fuertes, van a ser atraídos por estas fuerzas electrostáticas y no son químicamente reactivos con las cargas de los coloides, que recuerden, pueden formar uniones del tipo de absorción química. Estas bases intercambiables son absorbidas en tres sitios de carga. En el sitio de carga negativa permanente de las arcillas silicatadas, también pueden estar en los sitios de carga negativa dependientes de bordes y óxidos. Recuerden que estos sitios de carga se encuentran en las arcillas cuando se rompen o se acaba la estructura cristalina. Y en los sitios de carga dependientes de la materia orgánica, que recordemos que la carga neta total la carga eléctrica neta total de la materia orgánica es siempre negativa, a pesar de ser dependiente del pH. Bien, y entre los cationes ácidos vamos a tener al ion aluminio, que va a estar siempre acompañado de una molécula de agua, y a los protones. Estos cationes ácidos son absorbidos electrostáticamente en los sitios de carga similares a los anteriores. En los sitios de carga permanentes de arcillas silicatadas, en los dependientes de bordes y óxidos, y en los sitios de carga dependientes de materia orgánica. Este protón intercambiable se absorbe casi exclusivamente sobre las cargas fijas. Cuando se une a cargas variables es deshidratado y forma complejos de nivel interno, con lo que el sitio negativo le da superficie que se anula para el intercambio.
En estas reacciones de intercambio, el sistema suelos, que es un sistema natural, siempre va a tender al equilibrio de estas reacciones. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando por algún motivo en el suelo o al suelo se le agrega un electrolito a la solución intermicelar, el sitio responde intercambiando parte de los cationes que están retenidos en el complejo absorbente por una parte de los cationes que son agregados. En este caso, está el cation absorbido y se introduce el electrolito B. Entonces el sistema lo que va a hacer es compensar esta carga y tender al equilibrio, liberando los iones de tipo A para para alcanzar nuevamente el equilibrio entre la composición de la solución intermicelar y la solución micelar. Esta reacción es lo que siempre va a ocurrir en el suelo cuando se introduzca algún tipo de electrolito, sea beneficioso o sea del tipo degradativo. Por su rapidez, estas reacciones de intercambio suelen ser las más importantes para regular la concentración en la solución de los iones involucrados: calcio, magnesio, potasio y sodio. Y ahora vamos a definir una magnitud que es inherente a cada tipo de suelo. Es una magnitud que caracteriza a cada tipo de suelo y que la vamos a llamar capacidad de intercambio de cationes. Es la cantidad total de cationes absorbidos en forma intercambiable por unidad de masa o peso que retiene un suelo. Y esta capacidad está expresada en centimol carga por kilogramo de suelo. Entonces, si miramos estos cuadros, en donde tenemos diferentes materiales, como la caolinita, la hilita, la montmorillonita, que sabemos que son arcillas, y el humus, que conocemos y sabemos que es la materia orgánica del suelo, vamos a ver que en cuanto al tamaño no hay demasiada diferencia, todas tienen un tamaño menor a 2 micrómetros en el suelo, mientras que si observamos la superficie específica que presentan estos 4 materiales, podemos ver cómo los valores sí se diferencian, y la caolinita, que presenta los valores más bajos de 1 a 40, se diferencia mucho en cuanto a superficie específica del humus, que presenta 800 de superficie específica. Bueno, mientras que la densidad de carga también no es muy variable, son valores aproximados entre los 4 materiales. Ahora, si analizamos qué es lo que pasa entre estos mismos materiales y la SiC, la capacidad de intercambio catiónico, podemos ver que la caolinita presenta los valores más bajos de capacidad de intercambio catiónico, al igual que la superficie específica. Mientras que el humus, es el material que presenta la capacidad de intercambio más alta y que podemos también relacionarla con la superficie específica, la alta superficie específica que presenta el humus. Entonces, analizando ambos cuadros, podemos deducir que la capacidad de intercambio catiónica sí está relacionada directamente con la superficie específica que presentan las partículas. Estos valores de SiC son valores que ustedes deben recordar para poder reconocer el tipo de material que puede encontrarse en el suelo y que también van a ser usados en el desarrollo del trabajo práctico.
La SIC va a estar dada por la carga permanente de arcillas silicatadas y la carga variable que puede existir. Esta carga variable, recordemos, que es la carga que se encuentra en los bordes de las arcillas silicatadas, los óxidos de alófano de baja cristalinidad, de la materia orgánica. La magnitud de un suelo va a depender, la magnitud de la SIC, ¿no?, de un suelo va a depender del contenido de arcilla que tenga este suelo, el contenido de materia orgánica, el tipo de arcilla que vimos en el cuadro anterior, varía, la SIC varía en función del tipo de arcilla. El pH de un suelo, cuando sube el pH, aumenta la disociación de protones de los sitios de carga variable, lo que va a generar la carga negativa. Bueno, y estas son definiciones que la tienen en la guía y que define a la capacidad de intercambio catiónica o de intercambio de cationes potencial y la capacidad efectiva del intercambio de cationes. La capacidad potencial de intercambio de cationes es aquella que es medida en una condición estándar, medida a un pH de 7 u 8,2, y sirve para caracterizar a ese suelo, ¿sí?, de manera potencial. A estos valores de pH, la mayoría de las cargas superficiales susceptibles de disociar protones y participar en el proceso de absorción e intercambio de cationes están activas. Pero esta situación y estos pHs pueden no encontrarse en la naturaleza, en el ambiente, en el suelo que estemos estudiando. Entonces vamos a hablar de la capacidad efectiva de intercambio de cationes real o efectiva, como lo dice su nombre. ¿Y qué va a ser la capacidad de retener cationes real y efectivamente en la que está funcionando ese suelo, tal cual se encuentra en el terreno? Y es útil para fines agronómicos en suelos ácidos, ¿sí?, porque obviamente que si estamos trabajando sobre suelos ácidos, el pH va a ser diferente a 7 u 8,2. Pero si nuestros suelos presentan pH cercanos a 7 u 8,2, la CICE va a ser igual que la SIC potencial. Bueno, y ahora vamos a ver unos valores que nos sirven para poder estimar la SIC de un suelo y que se llaman valores de Ising. Estos valores de Ising se representan mediante letras mayúsculas y que representan la T, que va a representar la SIC de mi suelo, y esa T va a ser igual a S más H. S va a ser igual a las bases intercambiables que existan en mi suelo. Y recordemos que las bases van a ser calcio, magnesio, sodio y potasio, expresadas en centimol carga por kilogramo. Si estamos expresando estas concentraciones en centimol carga por kilogramo, estos iones se encontrarán en la solución micelar o intermicelar. ¿Estarán absorbidos a la superficie de la arcilla o estarán en la solución del suelo que no tiene o no se ve influenciada por las cargas que tiene la superficie de las arcillas? ¿Dónde estarán estos cationes? Analizando esta unidad, ¿no? Centimol carga por kilogramo de suelo.
Un vacío. Al menos Renzo arriesguen. respondió. Ay, no, ¿a quién me lee? Es que no veo, no los veo y no veo el chat tampoco. ¿Qué es lo que respondió Renzo? En la solución del suelo. En la solución del suelo, pero recordemos que está la solución micelar y la solución intermicelar. ¿Recuerdan? La solución micelar, si ustedes van a su trabajo práctico, tienen una introducción y que en la clase anterior lo vimos. La solución micelar es la solución donde se encuentran los iones que se encuentran muy influenciados por la carga que ejerce la partícula mineral. Puede que esta partícula mineral puede ser arcilla, pueden ser óxidos, puede ser humus. Entonces la solución intermicelar, ¿encontraron el grafiquito? Así lo pueden ver. En la página 2. Me avisan cuando lo encuentren, a ver si es que lo tengo acá. Ay, es que salí, me va a poner lento esto. ¿Lo encontraron, chicos? 156. Sí, profe. Bueno, pueden ver el sector donde está la esfera negra, que eso hace referencia al coloide y que en la clase anterior lo llamamos micela. Todos los iones que se encuentren afectados por la carga que ejerce esa micela, porque definimos a la micela como una partícula con carga, todos los iones que se encuentren atraídos por la carga de esa micela van a formar o van a estar formando parte de la solución micelar, la que está más cerca de la micela. Y se van a ver atraídos por esa fuerza que ejercen las cargas. ¿Sí? Y los iones que ya no se encuentran tan atraídos, los que ustedes ven ahí más dispersos, más alejados de la micela, van a ser los iones que van a formar parte de la solución intermicelar, que en realidad es la solución donde van a estar los iones que van a formar parte de los nutrientes que van a tomar las plantas de la solución del suelo. ¿Sí? Van a ser los que van a estar disponibles para que las plantas lo tomen. En cambio, los iones que estén retenidos en la solución micelar son los iones que no están tan fácilmente disponibles, porque para que estén disponibles deben ser intercambiados mediante el intercambio iónico, deben pasar de estar absorbidos a la partícula mineral y ser liberados a la solución del suelo. Entonces, cuando yo veo esta unidad que me dice centimol carga por kilogramo de suelo, estoy haciendo referencia a que estos cationes están absorbidos o formando parte de la solución micelar del suelo, de la solución que se encuentra fuertemente atraída a la micela. En cambio, si yo tuviese la unidad centimol carga por litro, que también van a encontrar en el práctico
básico esa expresión, vamos a estar hablando de los iones que se encuentren en la solución intermicelar, los que no están fuertemente atraídos. ¿Sí? Entonces, estos cationes son los que se encuentran en la solución micelar. Bueno, entonces dijimos que T, que es la SIC, va a ser igual a S más H, y S es la sumatoria de las bases intercambiables, y H van a ser los cationes ácidos que hemos definido en las diapositivas anteriores. Con estos valores podemos calcular B, que va a ser el porcentaje de saturación de bases, donde simplemente vamos a tener que calcular S sobre T por 100, porque es un porcentaje. Y bueno, que vamos a estar expresando el porcentaje de calcio, magnesio, sodio y potasio. Y también podemos calcular el porcentaje de insaturación de bases, en donde va a ser igual a H sobre T, a pesar con minúscula por 100. Y por supuesto que si sumamos B y H, vamos a tener el 100%, porque estos valores, recordemos, están expresados en porcentaje. Bien, estos son valores que tenemos que tener en cuenta para conocer una situación ideal de cómo se deben repartir de manera porcentual los cationes en el complejo de calcio en suelos de tipo normal. Recordemos que van a ser esos suelos que tienen una conductividad eléctrica menor a 4 y un porcentaje de saturación de bases menor al 15%. Entonces, en un suelo normal, el calcio, el valor porcentual del calcio debería ir entre 60 y 80% de T, de la SIC. El magnesio entre el 10 y el 20% de la SIC, el potasio entre el 5 y el 10%, el sodio entre el 1 y el 5% de la SIC, y esto que es el porcentaje de insaturación de bases, ¿sí?, que lo vimos acá, el porcentaje de insaturación de bases debe tener valores entre 10 y el 20%. Bueno, estos son, esta repartición porcentual en el complejo de cambio me va a estar dando pautas sobre cómo es el pH en el suelo, cómo son las condiciones de nutrición, y también vamos a poder deducir algunas propiedades físicas que puede presentar mi suelo. En cuanto al pH, los suelos con porcentajes altos de I, es decir, que superen el 20%, vamos a estar tratando de suelos ácidos o suelos que presentan pH ácidos. Los suelos con pH muy alcalinos, mayor a 8,2 u 8,5, van a presentar valores altos de sodio, es decir, que van a tener un porcentaje de saturación de sodio, un PCI, mayor al 15%. En cuanto a las condiciones de nutrición, esta repartición porcentual de los cationes o del complejo de cambio me va a dar una idea sobre la cantidad de los nutrientes catiónicos que estén almacenados, y también me va a indicar la solubilidad o una aproximación de la solubilidad del compuesto. Y en cuanto a las propiedades físicas, vamos a poder interpretar cuál será la configuración de la doble capa eléctrica. ¿Sí? Recordemos, la doble capa eléctrica hace referencia a la solución micelar y a la solución intermicelar. Bueno, la reacción química del suelo me va a indicar el grado de acidez o alcalinidad que puede presentar mi suelo.
Y esto va a estar dado por la concentración de los hidrogeniones en la solución del suelo, en la solución intermicelar. El pH condiciona en forma directa los fenómenos coloidales que existan en el suelo por su influencia en la carga variable, ¿sí? Recordemos que nuestro sistema natural del suelo va a tender siempre al equilibrio de las concentraciones que existan entre la solución micelar y la intermicelar, que esas concentraciones van a depender del pH que exista en ese suelo, y que si ese pH cambia por algún motivo, el sistema va a tender al equilibrio para amortiguar estos cambios de pH. Bueno, y en esta tablita tenemos valores del rango de pH y una clasificación en función a estos rangos de pH, ¿no? Que les puede servir a ustedes a la hora de caracterizar un suelo. Y existe relación entre el pH y algunas variables elásticas, como por ejemplo el porcentaje de saturación de bases, que aumenta al aumentar el pH. El lavado de bases tiene dos pasos. Para que las bases puedan ser lavadas, antes tienen que desprenderse de los sitios de carga que ocupan y ser reemplazados por protones no intercambiables. Este es un paso imprescindible que exige que aumente la concentración de protones en la solución, es decir, que baje el pH. Una vez desprendidas estas bases, requieren que haya agua que atraviese el suelo para que las lave. El estado de sales al estado de sales en solución. Obviamente que este paso también es imprescindible, ¿sí? Entonces vemos cómo este proceso de lavado de base depende del pH que pueda presentar el suelo y cómo nosotros al aumentar el pH damos lugar a que ocurran estos dos pasos que permiten el lavado de las bases. La naturaleza y relación de los iones absorbidos. En los suelos ácidos, los iones aluminios presentes en la solución del suelo aportan protones a la misma al hidrolizarse. Por eso es que los suelos ácidos van a presentar pHs bajos. En suelos neutros o más alcalinos, el grado de alcalinidad de un suelo no solo depende de la naturaleza y relación de los cationes absorbidos, sino también de la naturaleza de los aniones presentes en la solución. Bueno, y a partir de acá, lo que yo quería era dejar planteado algunos puntos del trabajo práctico. ¿Tienen todos en la mano el trabajo práctico? Que en el primer cuadrito tienen aspectos que deben completar teniendo en cuenta del tipo de material que presenta el suelo. Si se trata de materia orgánica, de arcilla o de óxidos. Y tienen que revisar o analizar la reversibilidad de las reacciones, la afinidad por el agua y la carga que presentan estos materiales. Que lo tienen acá, también lo pueden investigar. Recuerden que la arcilla, según se trate de arcilla del tipo 2,1 o 1,1, va a presentar carga negativa o carga positiva. ¿Sí? En el caso de la materia orgánica del suelo, a pesar de ser
un material en donde la carga es dependiente del pH que presenta el suelo, siempre la carga neta de este material resulta negativa, mientras que los óxidos presentan una carga positiva. Bueno, el punto 3, en donde les pide representar gráficamente en un eje de coordenadas la configuración de la doble capa eléctrica para ambos suelos. Tenemos el suelo A y el suelo B. ¿Sí? Y estos son los grafiquitos que vimos en la clase anterior. El suelo A presenta un porcentaje de materia orgánica de 1,8%, un pH de 9,1, una conductividad eléctrica de 2,3, una SiC de 16,5 centimol carga por kilogramo, una concentración de sodio de 5,4, lo que hace que el porcentaje de saturación, que el PCI, perdón, el porcentaje de sodio intercambiable sea igual a 33. Esto seguramente que ustedes, si en la planilla del laboratorio no les da este valor calculado, ustedes con el valor de concentración del sodio y la SiC pueden calcular el porcentaje de sodio intercambiable. Y bueno, la textura de este suelo es limosa. El suelo B presenta mayor materia orgánica, 2,9, un pH de 6,8, una conductividad eléctrica de 7,5, una SiC de 24,5, una concentración de sodio intercambiable de 1,2 y un PCI de 5. Seguramente que si hacen la operación de 1,2 dividido 24,5% les da 5. Y una textura franco-arcillosa. Entonces, ¿ustedes qué es lo que tienen que hacer? Representar gráficamente en un eje de coordenadas, en un eje como los de este cuadrito, en donde exprese en el eje de las Y las concentraciones y en el eje de las X las distancias que existan, la distancia, por supuesto, a la micela, que es la partícula mineral. Y acá van a poder representar la doble capa eléctrica para ambos suelos. ¿Cómo la representarían? Recuerdan que esta doble capa eléctrica se encuentra condicionada o influenciada por dos factores. El factor de concentración, ay, este cartelito que lo tapa. El factor de concentración, este factor de concentración es el que va a determinar la distancia que exista entre la micela y la capa micelar, y la solución micelar, perdón. Y también está el factor de la valencia de los contraiones que tenga esa solución. Recuerdan que habíamos visto el ejemplo del catión calcio y el catión sodio. El catión calcio tiene dos cargas positivas que pueden compensar a las cargas de la micela. Entonces, por cada catión voy a tener dos cargas que compensan. En cambio, el sodio presenta solamente una carga para compensar. Razón por la cual, para compensar las dos cargas que compensa el calcio, en vez de necesitar un sodio, voy a necesitar dos sodios. Y eso, desde el punto de vista físico, implica que el calcio ocupe menos espacio físico en este
vector de la solución micelar, mientras que el sodio, además de tener un radio atómico mayor que el calcio, por las dos cargas que compensa el calcio, yo necesito 2 iones de sodio que además tienen un radio atómico más grande. Eso hace que la solución ya no esté tan cerca de la micela, sino que el efecto que tiene es que la solución se ve más, la distancia entre la solución micelar y la micela es mayor, aumenta, justamente por la presencia de mayor cantidad de iones que necesito para compensar la misma carga que compensan menos cantidad de iones de calcio. Entonces, esa doble capa eléctrica va a estar determinada por la valencia que presenten los contraiones en la solución y por la concentración. Entonces, si miramos los valores de estos dos suelos, ¿cuál de los dos suelos tiene mayor cantidad de sodio? El suelo A. Entonces, nuestro suelo A, seguramente que se podría parecer a esta curva que representa a la doble capa eléctrica, a esta curva del suelo rojo, donde ustedes hacen una extensión de la línea en vertical para ver la distancia, y esa distancia va a ser mayor que la del suelo B. ¿Sí? Entonces yo ahí estoy interpretando o representando que este suelo A, la solución micelar está determinada por el factor valencia en el suelo A. Mientras que en el suelo B, ese factor valencia está influenciando el espesor de la capa micelar, de la solución micelar. No, porque el porcentaje de sodio es bajo. Es menor a 15. Estamos dentro de un suelo que podríamos decir normal, pero presenta una conductividad eléctrica alta, mayor a 4. Y esta conductividad eléctrica alta, lo que me está indicando es que hay mayor concentración de iones en la solución. Hay un efecto de concentración en la solución del suelo. Y ese efecto de concentración va a hacer que el espesor de la doble capa sea menor, es decir, que esté más cerca de la micela. Y esta distancia se vea acortada justamente por la variable concentración, por el factor concentración, perdón. ¿Sí? Entonces esta gráfica del suelo, esta gráfica verde, podría corresponder a la concentración de los contraiones y los iones. ¿Sí? El suelo B, la configuración de la doble capa eléctrica del suelo B va a estar determinada por el factor concentración, que la podemos interpretar del valor de conductividad eléctrica, que es mayor a 4, mientras que en el suelo B, en el suelo A, perdón, va a estar determinada por el factor valencia, por el alto contenido de sodio intercambiable que presenta ese suelo. ¿Sí? Tienen que utilizar este tipo de gráficas para representar la configuración de la doble capa eléctrica de estos dos suelos. Bueno, y para caracterizarlos, van a utilizar este gráfico, en donde ya dijimos que el suelo B se va a tratar de un suelo salino, porque tiene una conductividad eléctrica mayor a 4 10 por metro,
Mientras que el suelo A va a ser un suelo del tipo sódico, que no se ve acá, porque presenta un PSI mayor a 15 y una conductividad eléctrica menor a 4. Con eso clasifican o caracterizan a ambos suelos. Bueno, y en este punto, ustedes tienen que completar con solución micelar o solución intermicelar, donde se miden estas variables del suelo o estos valores del suelo. La conductividad eléctrica, ¿dónde creen que se mide? Bueno, esto ya lo dijimos, el sodio que tiene esta unidad, que es centimol, acá falta la C, centimol carga por litro, dijimos que se mide en la solución intermicelar. Mientras que el sodio, con esta unidad, centimol carga por kilogramo de suelo, se mide en la solución micelar. La conductividad eléctrica se va a medir en la solución intermicelar, ¿sí? En la solución del suelo, que también lo podemos encontrar así, porque es el lugar donde van a estar disponibles los nutrientes. Los cationes intercambiables, que hemos visto tienen esta unidad, centimol carga por kilogramo, también se van a medir en la solución micelar. Mientras que el pH, que va a ser el factor que determina cambios en la cantidad de cargas que puede presentar el material inorgánico o el coloide, el pH es medido en la solución intermicelar, ¿sí? Porque todos los cambios que ocurran en esta solución van a impactar en la solución micelar, y lo que hace el sistema es buscar el equilibrio mediante reacciones de intercambio. Entonces, a ver, lo pongamos acá. ¿Dónde sale? Puntero, notas. No. Quería escribir, pero bueno, no. Es que esta computadora es muy lenta, así que mejor no le pido demasiado. Bueno, pero pudieron anotar, ¿no? Dónde se mide cada parámetro del suelo. Después, si tienen dudas, si no entienden el por qué, pregunten, hagamos una consulta, pero es necesario que retomen la clase de la parte 1, en donde hablamos y definimos la solución micelar e intermicelar para poder entender por qué se mide estos parámetros en estos tipos, en estas dos soluciones, ¿no? O dónde se miden estos parámetros. Bueno, el ejercicio 5, que es el que vamos a desarrollar, y a partir de este ejercicio ustedes van a tratar de desarrollar lo siguiente. Dice, calcular del siguiente horizonte superficial, determine S, B, H y el porcentaje de cationes de intercambio en función de los datos analíticos. Bueno, esto es muy fácil porque acá tienen los valores de Ising. Lo que tienen que hacer es sumar las bases intercambiables que presenta el suelo, ¿sí?
que en este caso va a ser calcio, magnesio, sodio y potasio, están las 4. Tienen que hacer la sumatoria de estas cuatro bases, y les va a dar el valor en esta unidad, centimol carga por kilogramo. Bien, quiero ver si encuentro la pantalla. A ver. A ver si es que está acá. A ver. Ahí, no. No era eso lo que quería hacer. Bueno, entonces con eso calculamos S. Para calcular H necesitamos los valores de la concentración de protones y la concentración de aluminio. Pero tenemos esos valores acá. No, ¿cómo calculamos el H? ¿Cómo creen ustedes que calculamos el H? Con la fórmula, profe. Despejamos de la fórmula T igual a S más H. ¿Sí? Despejamos y nos va a dar el valor de H. ¿Ustedes están haciendo están calculando? Bueno, igual después me pasan los resultados y los controlamos, pero no debería haber diferencia. El porcentaje de saturación de bases, que es B, va a estar determinado por esta fórmula, que va a ser el valor que obtengan de la sumatoria de las bases intercambiables, dividido T, que en este caso T, ¿cuál es? Este valor, 19,6 centimol carga por kilogramo. Entonces dividido T por 100. ¿Sí? Y también, que yo no lo puse acá, pero después me di cuenta que les piden que estimen el tipo de coloide inorgánico dominante, tomando como SIC la materia orgánica 200 centimol carga por kilogramo de suelo. Yo quería escribir, porque hay una función que se puede usar como lápiz acá, pero no sé cuál es. No sé cuál es. No, acá. Transmitir. No. Tengo que indagar un poco más esto. A ver, abrir Compartiendo el un página. Puede ser, ¿no? Pero acá hay una manera de poder escribir. Pero bueno, a ver. Voy a dejar de... Ustedes piensen cómo, no sé si es que lo pensaron o resolvieron este problema de cómo estimar el coloide inorgánico dominante. A ver, a ver, a ver. Pizarra. A ver si se ve esto. Empezar una nueva pizarra. ¿Ven algo ahí, chicos?
No, profe. Bueno, no es entonces. Bueno, vamos. Sí, esto se actualiza. Pero vamos recordando, vamos diciendo que la SIC total que puede presentar un suelo va a ser igual a la SIC que presenten las arcillas. A ver, acá me sale compartir. Abrir ella. Ahí ven algo, chicos. Me dice compartido con 7 personas. ¿No ven? No, profe. Ajá. Bueno, la SIC total va a ser igual a la SIC que presentan las arcillas. Recuerdan que vimos ese cuadrito donde teníamos los valores de SIC. A ver, ¿cómo dice? Listo. Mucho lío es esto. Teníamos los valores de SIC que presentan las caolinitas, las hilitas, las montmorillonitas, el humus. Bueno, de eso deberíamos tomar la SIC de las arcillas, que pueden ser SIC debido a la presencia de hilita, caolinita, montmorillonita y también de óxidos, más las SIC que presentan las sustancias húmicas o la materia orgánica del suelo, como ustedes lo encuentran. La sumatoria de ambas SIC es lo que va a representar mi SIC total, la T, que ustedes conocen como valores de Hissing. Entonces lo que les plantea el problema es que estimen el coloide inorgánico dominante tomando como SIC la materia orgánica o tomando como una SIC de la materia orgánica de 200 centimol carga por kilogramo. Entonces les está dando el valor de SIC que presenta la materia orgánica de ese suelo, que es 200 centimol carga por kilogramo de suelo. A ver, voy a hacer toda la pantalla. A ver si logran ver el Word, porque al menos ahí lo vamos a poner. Pantalla completa. ¿Por qué no me deja? Ahí está, compartir. ¿Me dicen si están viendo? Vale, ya se comparte. ¿Están viendo, chicos? Sí, ahora sí. Bien. Entonces dijimos que la SIC total va a ser igual a la SIC de la arcilla más la SIC de la materia orgánica. ¿Sí? Y lo que nos dice el problema es que la SIC de la materia orgánica, tarda un montón ahí. La SIC de la materia orgánica es igual a 200 centimol carga por kilogramo de suelo. Esos son los datos que nos dan. Entonces nosotros, si asumimos que nuestro sistema coloidal solamente presenta coloides del tipo orgánico, deberíamos decir que el 100%
100% de mis coloides, que van a ser del tipo orgánico, presenta una SIC de 200 centimol carga por kilogramo. Pero nosotros sabemos que nuestro suelo no presenta 100% de materia orgánica, sino que presenta ¿cuánto? Y acá viene otro paso que nosotros tenemos que, es acá usamos un dato, necesitamos conocer el porcentaje de materia orgánica que tiene nuestro suelo. Y el porcentaje de materia orgánica que tiene nuestro suelo lo podemos calcular a partir de qué valor. ¿Recuerdan el práctico de materia orgánica del suelo? ¿Cómo calculo el porcentaje de materia orgánica del suelo? El porcentaje de carbono orgánico 1,87 por 1,724. Perfecto. Eso me da igual a ver, ¿dónde está la calculadora? El que tenga el valor me lo dicta. 1,87 por 1,22. 3,22. 3,22%. Entonces, como yo no tengo 3,20, no tengo 100% de materia orgánica en mi suelo, sino que tengo 3,22%, la SIC, con la que contribuye a la SIC total esta cantidad de materia orgánica, va a ser igual a 3,22, que él me dicta, por, ustedes le ponen después las unidades, ¿no? Por una regla de 3, ¿sí? 6,44, profe. ¿El valor total? Sí. Ah, ya me estaba asustando, pensé que me estabas diciendo por 6. Terminemos esto, así lo dejan, lo tienen bien copiado. 3,22 por 200, que esto va a ser dividido. No sé por qué está tan lento esto. Dividido 100. ¿Y eso te da un valor de cuánto, Carla? Creo que es Carla la que habló. 6,44, profe. Bueno, acá lo vamos a poner. 6,44. Entonces, ese valor es el valor de la SIC de la materia orgánica que presenta nuestro suelo. Lo vamos a poner acá. La SIC de la materia orgánica que presenta nuestro suelo es 6,44 centimol carga por kilogramo. Y ahora, ¿qué otro valor tengo yo? Yo tengo que, para poder aproximar el tipo de coloide inorgánico que presenta mi suelo y poder relacionarlo con la tablita que vimos al comienzo, a ver, con la tablita que está en la guía complementaria, y que ya les digo dónde está, si la buscan. A ver, a ver, a ver. Bueno, no la encuentro ahora. Pero la tabla que vimos al comienzo, ¿sí? Donde estaban los Página valores de 35. 35. A ver. A ver, a ver.
Vamos a ver. 35. 36, 35, exacto. Para poder relacionar y deducir el tipo de material inorgánico, nosotros debemos tratar de conocer este valor de la SIC que aporta esta arcilla a mi suelo. Y una vez que yo conozca este valor, voy a poder relacionarlo con esa tabla y aproximar según los valores que aparecen en la tabla. Entonces, si este es mi SIC de la materia orgánica, ¿cómo puedo obtener este valor? El de SIC de la arcilla de este suelo. ¿Qué otro valor tengo entre los que me da el problema? Me da el valor de T, que es un valor de Hissing, y este valor de T, recordemos que me representa la SIC de mi suelo. Y ese valor es igual a 19,6 centimol carga kilogramo. No se olviden, por favor, de las unidades. Entonces tengo estos dos valores. Simplemente lo que me queda es despejar utilizando esta fórmula y obtener el valor de la SIC de la arcilla que tiene mi suelo. Entonces la SIC de la arcilla va a ser igual a la SIC total menos la SIC de la materia orgánica, que eso va a ser igual a ¿cuánto? 13,16, profe. Perfecto, 13,16. Y si revisamos este valor en esa tabla que tenemos de las TIC de los materiales del suelo, ¿qué podemos decir? ¿A qué material se aproxima este valor de SIC? Caolinita. A una caolinita, ¿sí? A una caolinita. Entonces, mediante estos cálculos, podemos estimar, ¿sí? Estimar, aproximar que la arcilla o el coloide inorgánico es una caolinita. Así era, ¿no? Que ya saqué la tabla, caolinita. Entonces, este razonamiento y este concepto de SIC total es el que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de tratar de estimar el tipo de coloide que presenta mi suelo, ¿sí? Cuando se les da los problemas, ustedes pueden elegir dentro del rango que se propone en las tablas un valor y trabajar con esos valores, ¿sí? Porque los problemas casi todos les pide que utilicen valores de estos materiales y bueno, pueden utilizar cualquier valor que esté dentro del rango. Pero bueno, este sería el razonamiento para poder obtener las respuestas a los problemas, ¿sí? El resto de los problemas se los dejo para que ustedes avancen y vean si pueden resolverlos. Y si no los pueden resolver, hacemos una consulta y los vemos. Pero lo ideal es que traten de razonarlos para que vayan con algo más, con un conocimiento mayor, así nos sacamos las dudas. ¿Sí?
Bueno, profe. ¿Entendieron? Sí. Sí, profe. Yo lo que les pido es que lean la guía, que está bien explicada, y que revisen también el concepto de la doble capa, que es un concepto que les va a permitir entender dónde y cómo ocurren estas reacciones de absorción, este intercambio iónico, y también lo importante de este tema es que ustedes reconozcan la propiedad que presentan los suelos, representada mediante la capacidad de intercambio catiónico, que es una magnitud, ¿sí? Tengamos esto bien presente, es una magnitud que va a representar a cada suelo según las características, propiedades físicas que presenta ese suelo, ¿sí? Esa magnitud es variable. Y las reacciones de intercambio iónico ocurren en todos los suelos prácticamente, con mayor o menor intensidad, pero ocurren. Y esas reacciones de intercambio iónico son las que siempre van a buscar lograr el equilibrio de los que ocurre, o sea, si ocurre alguna situación que desequilibra el sistema suelo, el suelo siempre busca volver a su equilibrio. Por eso es que por eso es que se dice que los suelos son amortiguadores, tienen la propiedad de amortiguar impactos, porque siempre van a tender a equilibrar estas concentraciones iónicas que en definitiva repercuten en propiedades físicas, como vimos la estructura, y a su vez la estructura desencadena un montón de otras propiedades, y también en propiedades químicas, como tiene que ver con la disponibilidad de los nutrientes que tenga ese suelo, con la fertilidad, finalmente, que presente ese tipo de suelo. Entonces, bueno, terminamos acá. Hoy es viernes, ya estamos todos cansados, creo. Voy a dejar de grabar. Detener la grabación.